nos encontramos en una nueva entrevista japonista junto con Kesuke detrás de cámara y como ven acá a Juan Andrés Alfate, Hola. a quien le vamos a preguntar por su viaje a Japón, que lo hizo en el año 2019, y sus impresiones, por supuesto, que eso es lo que hacemos nosotros, conectar Chile con Japón. Así que Juan Andrés, muchas gracias primero que todo por recibirnos, por tu tiempo, sabemos lo ocupado que estás. No se preocupe. Así que muchas gracias a ustedes por toda la difusión y por este puente intercultural que hacen con ese tremendo país y pequeña nación perdida en un rincón sureño del mundo. Así es. Bueno, primero que todo queremos saber, antes de llegar al viaje propiamente tal, Ajá. ¿cómo fue, en breves palabras, cómo fue que surgió tu interés por Japón? ¿Cómo te influenció esta cultura fascinante? ¿Qué lo te gusta tanto? Empieza por esa parte. Uy, yo creo que Japón me interesa, digamos, a partir de varios caminos que colindan. Primero, el anime sin lugar a dudas. O sea, cuando a fines de los años 60, comienzo de los 70, hay una explosión con respecto a parte de la programación infantil que está claramente cargado, o sea, la animación nipona. Eran mis referentes, digamos, lo más importante, o sea, dentro de los Picapiedra, Benito y Cecilio, claro, y otros, incluso dejó animados un poquito más alternativos dentro de lo que era Europa y Norteamérica, comienzan a aparecer estas series de anime que te impactan de inmediato, porque sobre todo tienen mayores licencias, juegan un poco más con los límites y con un humor, digamos, un poco más pícaro, por así decirlo, y como niño obviamente te prende toda la alerta. Entonces digamos que hay un interés y comienza a ejercerse una familiaridad con algunas costumbres, con los kanji, ¿cierto? A partir de los ideogramas propios de su alfabeto, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Posteriormente, y creo que ahora que tú me lo preguntas, y parte también de culpa, entre comillas, del anime, uno comienza a interesarse en las artes marciales. Sí. Así que yo de muy chico que estaba interesado en esas prácticas, de cierta manera uno empieza a aprender o empieza a decir sus primeras palabras en japonés, porque tenés que aprender a contar, al hacer las técnicas, digamos, o cuando le pegáis una patada en la cabeza. Entonces podemos decir que en estas dos primeras vertientes el origen sigue siendo el anime. Y posteriormente, ya en una etapa más madura, que tiene que ver con una corriente más filosófica, el budismo practicado desde la India, Japón, pasando primero por China, que es el Zen, fue lo que llenó en gran parte de todas mis expectativas de la conformación y configuración de la estructura del mundo y la realidad y la mente humana. Entonces yo te diría que particular y principalmente tiene que ver el anime, mi ejercicio como crítico de cine, digamos, frente a los grandes cineastas. Ajá. Que después me toca ver gran parte de su obra, las artes marciales sin lugar a dudas que me han acompañado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy practico judo, arte marcial japonés, y la parte de filosofía budista. Maravilloso. De hecho, el dato curioso que con Juan Andrés Alfate conversamos del artes marciales y Dragon Ball, ¿te acuerdas? Claro. Con la entrevista hace 2 años atrás del libro Salvation Long. Así que si quieren saber más detalle, en ese libro lo pueden... Está en ese libro, justamente. Ahí hay un apartado especial de la entrevista a Juan Andrés sobre la entrevista para Salvation Long y la influencia de las artes marciales en él. Bueno, no podemos negar que nosotros también llegamos... Aquí en Chile se llega a Japón gracias por el anime, por la cultura pop. Sí, eso lo tienen claro allá. Sí. A mí que en esta visita a Japón, que me tocó hablar con varias personas a cargo de distintas instituciones culturales o que fomentan actividades importantes como la Expo Osaka, en un momento ellos, muy ordenaditos como son, les interesa entender cuáles son las influencias o por dónde surge internacionalmente el interés por la nación japonesa. Y por lejos el anime, digamos, se lleva como el 70% de todo de por qué alguien quiere conocer ir a Japón. De hecho, lo vimos en el tráiler de los Juegos Olímpicos de este año, ¿te acuerdas? Ajá. Que aparece, asumen los japoneses como que el anime es parte de la cultura y se vende, aparecen los supercampeones, aparece otro anime ahí. Absolutamente, sí. Es que, bueno, que tendrá que el anime y el manga particularmente no es simplemente un mercado más, así como podría ser el cine en la India. Es un representante de personajes que hacen rescate del mundo folclórico, mítico y otros nuevos que se van generando con la popularidad de las series que alcanzan ese grado de masividad y se van convirtiendo como personajes reconocibles
como podríamos hablar de la literatura internacional. Claro. Entonces, el intercambio de compromiso que hay entre los personajes que surgen del anime, como te decía, ya ha sido basado en leyendas anteriores o desde cero, desde la mente de su propio mangaka, la verdad es que genera un vínculo que va acompañándose en el tiempo y en el crecimiento, como lo mismo que hablábamos de Dragon Ball. Cuando Goku iba teniendo hijos, yo también iba teniendo los míos, entonces como que iba creciendo la familia de él y la mía hacia el mismo tiempo. Bueno, y ahí han pasado los años, nosotros te hemos visto en medios, en prensa, te hemos visto que siempre estás con el anime, lo comentas en televisión, hacías reseñas, etcétera, pero llega esta invitación, por lo que sabemos, que te ofrecen ir a Japón, dado que te reconocieron como una persona que difunde la cultura japonesa en Chile. Cuéntanos cómo fue eso, cómo te lo tomaste, etcétera. Bueno, una de las cosas que uno no deja sorprenderse con los japoneses es que observan mucho de cómo el trabajo es llevado a cabo. Están siempre muy vigilantes y son tremendamente puntillosos en prácticamente todo lo que hacen. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta historia se remonta a muchos años antes, como casi unos 22 años antes. Wow. En donde, cuando comenzamos a instalar las primeras tiendas de difusión de Japonimación, como yo ya trabajaba en medio y comienzo a tratar de hacer una campaña promoviendo las series de anime, en aquel momento sucede algo muy divertido y que ya Japón, con la embajada, se interesa en mi persona porque estaba precisamente generando este puente intercultural. Y me hacen una invitación, me dicen que ellos, a través de distintas instituciones que premian con un viaje turístico, cultural, de entrevistas a Japón, me dicen que si quiero ir. Y yo les digo que no. Pero la razón es muy clara. No fui porque yo sabía certeramente que si yo en aquella época hubiera ido a Japón, me hubiera quedado allá. Y yo todavía tenía que hacer cosas acá. Y me hubiera quedado aunque sea la mala. O sea, me pongo a ir debajo de un puente y todo. Pero lo único que me interesaba, todo lo que existía, de lo que más me importaba en ese momento estaba en Japón, entonces me quedaba allá y no volvía más a Chile. Entonces prefiero rechazar esa oferta. No estaba particularmente igual, muy agradecido, pero no es que mayormente me impresionaran los viajes. O sea, yo ya en aquella época constantemente tenía que viajar a muchos países del mundo, entonces no era así como, la oportunidad de subirme a un avión y conocer otro país, lo podría haber hecho en cualquier momento, pero la invitación prefiero rechazarla porque sentía mucho apego por Japón. Pasaron los años y decidí estudiar japonés, del cual por tiempo solo estuve un semestre, pero alcancé a aprender, todo, lo que son los alfabetos en katakana y hiragana y algunas palabras. O sea, no es que voy a tener una profunda conversación filosófica con nadie, pero por lo menos voy a preguntar dónde está el baño, qué hay, cuánto vale, qué hay de comer y todas las cosas. Muy divertido, no era para contar un chiste. Cosas para sobrevivir en el Japón. Cosas para sobrevivir, pero se me hacía fácil ya que tengo mucha facilidad para los idiomas. Y el japonés, salvo ciertas estructuras formales como en contar cosas o la hora, encontré un idioma muy sencillo en relación al castellano. No tiene género, no tiene número, la estructura gramatical relativamente sencilla. Eso sí que allá descubrí, que los dialectos como van cambiando según las ciudades, como que todo el mundo conoce, arigato, y decir okini. En otras partes ya la cosa empezaba ya se me enredó y dije, en realidad no tengo idea de nada. ¿Y qué pasa? Que en aquel momento, como estaba estudiando en el Instituto Cultural Japonés de Cultura, hacen un concurso, que creo que lo hacen todos los años aquellos que entran a estudiar japonés. Entonces, había que escribir un ensayo sobre por qué te interesa la cultura japonesa. Yo en ese tiempo, escribía todo el día. Gran parte de mi pega era escribir. Ensayos, críticas de cine, literatura y todo lo demás. Decía, porque dicen, porque el que gane esto, dentro de todos los alumnos, está invitado a Japón. Entonces yo, como todavía tenía esto... Ese era el concurso de oratoria que hacen todos los años, el de oratoria japonesa, ¿no? Al parecer, pero este era un ensayo escrito. No sé si después había que exponerlo y todo, no llegué a esa parte. Pero, como yo pasaba escribiendo, también dije así como, oye, no, yo paso. No, pero es que obligación, me dicen, porque es parte del ramo. Me siento y escribo y tiro toda la verborrea de cuáles son y junto la religión con el anime y hago una media cuestión y gané.
O sea, fue un tremendo ensayo, una tesis casi. Pero claro, me hizo en 20 minutos, así, pero porque ya está acostumbrado, así, escribía, digamos, claro. Esa era mi pega, entonces tenía que escribir grandes ensayos filosóficos sobre todas las cosas, entonces, y gané, y yo le digo, ¿saben qué? No me van a creer, pero cedo mi premio, digamos, pero no podían creerlo, creían que era una broma, una cámara indiscreta, y no fui. Y alguien aceptó ese premio, me acuerdo. Y, para hacer la corta, el año pasado, el señor Kouta Takahashi, ¿cierto?, que trabaja, digamos, en la embajada, me llama y él tenía claro todo esto, así pues, como son, así, sí, así como sí, tienen toda la información, así, ni la hacía, o sea, toda la historia. Me dice, te quieren, vuelven a repetir esta invitación en agradecimiento y todo lo demás. Y yo le dije, espérate, dile que sí. Por favor, ahora sí, voy, sí o sí, porque a esta altura nunca había ido a Japón. Ya era un gran pendiente. Y mira que es curioso, este año iba a ir con toda mi familia. Porque generalmente con todos los años voy a algún país que yo haya conocido bastante y se lo presento a mi hijo, a mi familia. Por ejemplo, y trato de hacer la corte. El año pasado fuimos a Inglaterra e Italia. Antes fuimos a Nueva York y a México. Y vamos como así, cosas que quedan cerca. Y ahora íbamos a Japón. Y no me vengo nomás porque es lejos y tal. Y de repente, así como cuello para todo ello, pues yo ya fui. Y maravilloso. Pero me hicieron un gran mal. Porque después de haber ido a Japón, no me interesaría ir a ningún otro. Nunca más. Yo, si viajo de nuevo, voy para allá. No quiero, conozco varios países. Hay varios que han dicho lo mismo, eso pero del Japón. No me interesa volver nunca más a ningún otro, solo iría a Japón. ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a estudiar ahí y qué alcanzaste a recorrer? Poquito, como 10 días. Estuve en 3 ciudades. Estuve en Tokio, gran parte, en Osaka y en Kioto, que lo amé. O sea, yo no podía creer esa ciudad. Era como... Me emocioné muchas veces, fíjate. O sea, caminar por las calles en la noche con esa iluminación que pareciera que uno estuviera transportado en un sueño. Esa ambientación romántica de esa forma. Es la luz de los sueños. Porque no sé, pero yo nunca no recuerdo haber soñado así como que estoy en la playa con el sol así. Todos mis sueños son como de media tarde, son como nocturnos. Ese Japón idílico que aparece en la... Ese Japón ensoñado, amigo, estaba ahí, lo veía en cada esquina, todo con una belleza y un cuidado en los componentes cromáticos. O sea, yo decía, esto no puede ser. Yo decía, pero es una maravilla, este es el lugar con el que siempre he soñado. Y cuando fui a Osaka, que son luces multicolores, así como que ya conocí otros países de Asia, más Nueva York, decía, ¿cuánto eso queda chico al lado de la parafernalia de pesadillesca en el buen sentido de la palabra, de sobreimpresión de colores, información? Un bombardeo de estímulos visuales. Pero tremendo. Yo decía, no, te pasaste. Entonces fui feliz, digamos, por poco más de una semana. Qué bien. ¿Y piensas volver a ir ahora pronto, otro año? Pienso volver. Tenía un compromiso con mi familia, pero quiero volver que coincida además con la apertura, por ejemplo, del centro temático de Ghibli, que finalmente lo propusieron para el otro, creo que no sé si para el 2022, de hecho, y que también, como están ahora con la Olimpiada, no era un buen año para ir porque iba a estar todo repleto, va a estar medio complejo. Y también estaba esperando por el centro temático. Mira, las tonterías que estoy hablando, porque en realidad hay muchos otros intereses, pero digamos... Te entendemos, nosotros pero es por el centro del parque temático de Nintendo también. Mismo, entonces, quiero que esté todo eso, que no perderme de nada, más visitar todos los templos. Me invitaron a Kodokan, fui feliz, fui a las finales de judo de Japón, así. Bueno, y de repente me sentí en confianza y era el único chileno, como estaban más extranjeros y puros japoneses, gritaba así como, pégale con tu madre. Podía gritar, digamos, sin problema. Así, porque conocía todo, pues era fan de todos los judokas que estaban ahí. Estaba Maruyama, el maestro de Uchimata, estaba Shohei Ono, estaba Uta, que estoy enamorado, estaba haciéndole barra a todo ello. Maravilloso. Bueno, y para terminando la entrevista, por tema de tiempo, ¿por qué tú recomendarías estudiar la cultura japonesa o el idioma? ¿Por qué conocer más sobre este país o por qué visitarlo, para terminar? Bueno, la riqueza en términos solo por la cantidad de años de diferencia que hay entre lo que significa un país maduro o un país preadolescente como el nuestro. Lo digo solo en la época de vida. Claro. Los periodos que han pasado, las riquezas, digamos, de que hay algo que Japón no ha perdido, es que tiene un respeto tremendo por sus tradiciones.
nosotros somos un país que huye de eso y trata de abrazar artificialmente la modernidad y comenzamos a perder, entre otras cosas, raíces, costumbres, arraigamientos. ¿Y sabe lo que se pierde en todo ese viaje hacia la modernidad? Una conexión con la naturaleza, que ellos lo tienen todavía muy claro. O sea, la fortaleza de lo que es ser un país que parece que está en el futuro, que parece que es otro planeta, ni siquiera otro país, y que sin embargo sea al mismo tiempo tan humano, tan tremendamente humano, vinculados con los poderes, digamos, de lo que tienen que ver con la tierra y el respeto a sus tradiciones. Me parece que es un recordatorio feroz, es un mazazo en la cabeza de lo que es otro chip, otra forma de pensar, otra forma de regular cuál es mi espacio en este metro cuadrado llamado existencia, de cómo opero con los demás y cómo opero con el medio ambiente y con el futuro, el presente y el pasado de lo que me rodea. Me parece que es un grupo de recordatorio, es una píldora casi de Matrix entre la realidad y la fantasía a las que queremos nosotros acercarnos para no hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y Japón tiene mucho de eso. Sí. Por eso, y podría estarte todo el día hablando, Japón es una experiencia inolvidable. Recomendable entonces. O sea, obligación, ramo obligatorio en la vida, ir para Japón. De hecho, te pregunto lo mismo porque hay varios seguidores que nos escriben a japonistas preguntando ¿qué puede ir a Japón? ¿Es recomendable ir a Japón? ¿Qué tan maravilloso es? Y hay varias gente que nos cuenta justamente la experiencia similar a las tuyas y queda muy fascinado y con ganas de volver. De todas maneras, o sea, más que recomendado, por todo lo que he explicado, por todo lo que yo creo que uno intuye, sí, vale la pena. Y junta plata para el pasaje, ya uno puede sobrevivir con las distintas aplicaciones para quedarse, no tienen que pagar millonadas de pesos, ni mucho menos. Entonces se puede, de verdad se puede. Mucha gente que lo ha hecho ha juntado pesito a pesito, y al final no son las cosas las que uno tiene que tener, son las experiencias. Las experiencias duran para siempre y Japón te ofrece mucho eso. Bueno, muchas gracias Juan Andrés Salfate por tu tiempo. Los medios japonistas quedan abiertos cuando quieras difundir algo en Japón, quieras comunicar algo, por supuesto nosotros te acogemos y te entrevistamos o difundimos actividades de Japón. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias. A ustedes, que estén súper bien, ¿eh? Felicitaciones por todo lo que hacen. Eso mismo. Así que nos vemos en otra entrevista japonista. Adiós.